The Wild Project. Y es algo que solo puede pasar en esta época, que es la muerte de los memes. ¿Cómo? Que muchos memes que se han hecho virales son personas, bueno, muchos no, casi todos. Y esas personas, pues, por un motivo o por otro, van falleciendo. En este caso es un dramático, porque es una adolescente de 16 años. Kayla Posey, y os voy a meter una foto para que veáis quién es, fue la chica que se hizo muy viral por su sonrisa maleja. Sí. ¿Os acordáis de esta imagen, verdad? Que es un meme un meme de la risa de maldad, ¿no? De ser pilla, ¿no? Sí. Exactamente. Esta risa salió de un reality llamado Toddlers and Tiaras, que éticamente era un reality un poco extraño porque cogían a niñas y eran como concursos de misses. Esto en Estados Unidos es habitual y sí. Jodido. Es jodido, porque es que a mí ya los concursos de belleza de niños y niñas pequeños es muy o sea, es muy oscuro, ¿no? Es muy mal rollero, porque además las visten como mayores. Y las maquillan. Porro. Y es algo jodido. Y era ella ahora, ¿no? Bueno, pues falleció con 16 años solo. Es verdad que parece mayor, en la foto esta, parece bastante mayor, pero bueno, falleció con 16 años. Esto lo comentó su madre. Y hubieron muchos rumores, pues, de accidente de coche por alcoholismo, y no, salió la madre y explicó que fue por suicidio. Hostia. Entonces, como antes decíamos, el tema de las manadas es otro suicidio más de una persona más o menos conocida, porque ella era modelo y todo eso. Y esta es otra, ¿no? El tabú de la salud mental y del suicidio, que cada vez lo es menos, pero sigue siendo. ¿Tiene alguna cosa que ver con su pasado de meme? No, la madre no explicó nada, simplemente dijo que ella misma decidió quitarse la vida y que no había más, o sea, no ha incidido más, la ha recordado con mucho cariño y de momento no hay más, pero sea por el motivo que sea, estamos viendo tantos casos de gente que en principio lo tiene casi todo, ¿no? Gente exitosa en su mundo y que acaba con su vida. Yo creo que el tema de la salud mental, sobre todo a nivel extremo, y el suicidio es algo que tendría que ser casi materia de estudio en el propio colegio. Es decir, la salud mental, ¿no, Lou? Es un tema que es tabú, que no se habla, ¿no? O sea, nunca. Tampoco sabemos cómo vive nadie. Tampoco sabemos las apariencias. Además, este juego de espejos, lo que suponen las apariencias, lo que supone la vida real que hay detrás de lo que mostramos, no lo sabemos. No sabemos qué vida tendría esta pobre muchacha y cómo estaría gestionando su realidad, que no es ajena. Pero sí que es verdad que más exposición también es más peligroso. Toda la exposición y todo lo que sea convertirte en algo simplificado es peligroso y es difícil de gestionar. Y ciertamente tendríamos que tener muy en cuenta todo esto desde niños y crecer. Y bueno, cada vez más sí que es cierto que la salud mental pues cobra una importancia y cobra relevancia y cobra atención. Porque antes sí que era mucho más lo de estás triste, no estés triste, era más así. Sí. De hecho, yo he aprendido mucho sobre eso durante los años. Antes era más ignorante al respecto. Y es una pena, y además lo que decíamos antes, con las redes y con tal, nunca sabes por dónde puede petar algo y no sabemos lo que hay detrás de la pantalla. Y no solo eso, también piensa que hasta hace poco, y creo que se puede decir ya hasta hace poco, estaba como muy mal visto ir al psicólogo o ir a cualquier tipo de ayuda profesional que tenga que ver con la psicología, con la mentalidad, ya sea psicólogo, psiquiatra, lo que sea. Y es algo que yo creo que ha ido mejorando con el tiempo, se ha ido haciendo más normal, más que no pasa nada, que es perfecto. Y yo creo que es algo que, como decías tú antes, y esto lo hemos hablado creo alguna vez incluso fuera de todo esto y tal, el tema de que se enseñe inteligencia emocional en las escuelas tendría que ser básico para enseñar también a cuando pasas esos momentos cómo tienes que gestionar esas emociones, lo que sientes, o incluso a los demás, cuando los ves que no saben qué hacer, y es algo que creo que es básico y que ayudaría muchísimo desde a construir una base sólida, sobre todo para gente que pueda luego tener problemas de este tipo. Sí, y aprender efectivamente a pedir ayuda, que pedir ayuda es muy complicado. Sí.
tendríamos que poner todas las facilidades posibles para que se pueda... Lo más complicado es decir, ayúdame, que estoy mal. Primero darte cuenta, eso ya es muy complicado. Pero el siguiente paso, el paso de decir, necesito ayuda, por favor, tendríamos que no ponerlo tan difícil, tendría que estar lo más facilitado posible, porque es muy complicado llegar a ese punto. Y no tan solo pedir ayuda, sino que, por ejemplo, en España, la sanidad pública a nivel de salud mental es un desastre. Claro. O sea, la de historias que os puedo contar, porque mucha gente me ha venido a hablar, porque he hablado bastante yo de salud mental, de psicólogos que seguramente no será ni su culpa, pero bueno, de sanidad pública que casi ni te escuchan, o psiquiatras que en plan, bueno, ¿qué tienes? Va, pues toma 3 antidepresivos, un ansiolítico, etcétera. O sea, una sobremedicación, a veces unos diagnósticos rápidos para sacarte de, bueno, tú tienes depresión, vale, muy bien, tú tienes trastorno límite, tú tienes no sé qué, unos... y que es muy caro cuando quieres ir por privado, que no todo el mundo se puede permitir por privado 100 pavos por sesión o 70, 80... Es caro. Y luego hay mucha lista de espera en la sanidad pública de, bueno, es que me quiero morir, pero que me dan en un mes y medio me dan cita. Sí, incluso por privado, yo cuando fui me daban 2 semanas, a 2 semanas vista, para ir a... incluso por privado. Y, tiene que incidir mucho caro. más, tiene que incidir mucho más. Y lo que tú dices, salud mental, inteligencia emocional desde niñitos. Tendría que ser tan importante como matemáticas. Porque al final las matemáticas las usamos mucho, pero es que la inteligencia emocional la usamos cada segundo de nuestra puta vida. Desde que nos levantamos y hablamos con nuestros padres, hablamos con el amigo, con nuestra pareja, cuando miramos redes sociales. Es inteligencia emocional constante y eso nadie nos enseña. Nos tenemos que Deberían espabilar. enseñar esto y, joder, y hacer la renta, tío. Que tenés que luego... Que estás haciendo tú solo, que es imposible enseñarnos en el colegio, que no cuesta nada. No, pero economía práctica, en Sí, vez de macroeconomía que me suda el rabo, hostia, no estaría mal, ¿eh? Desde luego. Yo esto y inteligencia emocional, por favor, mételo ya en el pack, tío. Y en tu caso, Rata, ¿también ducharse? No. ¿Deberían enseñar a ducharse en las escuelas? No. Rata, A ver, si te hubieran enseñado a ducharse, ¿te ducharías cosa. más? No, tío. ¿Os daban flúor en la escuela? ¡Hombre! A mí no. Ese era Hay una generación que ya no, ¿eh? Hostia, No. pero yo me he sido la buena. ¿Qué era? ¿Era cada día o un día a la semana? Un día a la semana. Día a semana. Incluso cada 15 días. No, te yo era un día a sabes. semana, que era creo que el viernes o algo así. Ibas al cole, te daban un vaso de flúor y te enjuagabas. Tenías la boca. contrabando luego de... Pero en la No, clase- pero molaba porque veías 30 mesas con su vasito de flúor Sí. rosa. Claro. Me suena, pero creo que no, ¿eh? Y hacíamos tucu, 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 fluf. Eso era así, es que la gente flipa. Pero ese un día a la semana que ya ves tú lo cara. O sea, Un día, ¿eh? Rollo. Hoy sí y todo el eso resto era de la semana. increíble. Y escupir ahí y seguimos. Pero a mí me molaba porque tenía buen gusto. Desde sí que dejaban regustillo y era como... Y rompía un poco la dinámica. ¿Era rosa el tuyo? Creo que era azul. Me suena que era azul. Ah. O igual me equivoco, igual me A mí era traicionó la rosa y memoria. era como de fresa. Yo recuerdo cómo vigilaban por mi salud bucal con el flúor y cómo no vigilaban por mi salud pulmonar con el profesor de matemáticas fumándose un puro mientras estábamos escribiendo. Pero qué Mi profe duro. fumaba puros en En clase. clase. ¿De qué año eres tú? ¿Del 34? Del 81. Y en la EGB, y gente de mi generación lo sabrá, los profes podían fumar en clase. Y mi profe fumaba. Y estaba yo no lo viví eso. Era el flúor, en plan, muy bien, venga, y recogía el flúor ahí con el flúor. Buah, Bueno, y ala, tío. ahora ya no, pero y el médico que te recibía. O sea, yo, Sí, yo no lo he sí. vivido esto, ¿eh? Pero esto me han pasaba. contado, mi padre y todo, de médicos. Bueno, pues está jodido el pulmón, ¿eh? O Hostia. sea. Bueno, nosotros aún vivimos también bueno, toda la época del fumar en las discotecas. Era una uf, qué locura asco, eso. tío, qué peste. Y, Qué pero peste. yo tampoco lo veía como tan bestia hasta No, luego. claro. Que bueno, la ropa sería para poco más que para tirar. O sea, no servía para nada más Yo, luego. cuando me estuve documentando de los 90 para el restaurante y tal, estuve buscando fotos y todas las fotos eran restaurantes cerrados y gente fumando, pero en cada mesa de 5 o 4. Puros. Era todo humo, era todo Sí, humo. sí, sí. Era Parte muy puro, habitual. que es light, que no. Que Bueno, deja- yo prefiero 1000 veces un puro que el tabaco, un Winston, ¿eh? O un Marlboro, 1000 veces. Eso es alquitrán puro, como mínimo. O sea, un buen puro en teoría no es tanta mierda, lo es, pero no es tanta mierda.